Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar llamado Tendencias en la Educación Moderna. Me presento con ustedes, soy el doctor José de Jesús Pérez Ortega, director académico de AMIR en Latinoamérica, y con este evento para nosotros es sumamente importante debido a que hacemos la cordial inauguración de todas las actividades académicas en Paraguay. Por lo tanto, les damos la bienvenida a este importante evento, además a todo lo que hemos realizado como institución educativa en Latinoamérica y en Europa. Vean ustedes que nos hemos preocupado por crear y formar a más profesionales de la salud que les permita acceder a esa formación que requieren para poder atender de forma adecuada a los pacientes y también poder catapultar cada una de sus actividades profesionales. Estaremos teniendo una práctica muy interesante acerca de qué ha ocurrido con la educación, sobre todo a partir de la pandemia. Pero antes de eso quisiera presentarles a todos ustedes un poco acerca de AMIR. ¿Quiénes somos? AMIR pertenece al grupo de Health Academia, quienes estamos interesados en crear caminos para su futuro. Tenemos más de 17 años de experiencia en diferentes programas educativos. Iniciamos en España creando el curso llamado MIR, Médico Interno Residente, el cual tiene la intención de darle a los médicos que desean hacer una especialidad todas las herramientas necesarias para poder responder de forma adecuada a este examen y de esta manera poder incorporarse a la especialidad que ellos desean. Después de que se ha fortalecido este programa y que es uno de los más grandes que tenemos dentro de la oferta educativa y que actualmente hoy también los médicos de Latinoamérica pueden cursar o pueden llevar a cabo este curso y aspirar a hacer esa especialización en España. Pero además de esto nos dimos cuenta que el médico no solo requería ser formado para poder acceder a una especialidad, también aquellos médicos que tomaban la decisión de no continuar por ese camino de la especialización requieren pues una formación continua que les permita tener toda la actualización en conocimientos médicos, pero además herramientas innovadoras a través de programas educativos diferentes, de acuerdo a las necesidades que tienen las personas. Y por lo tanto creamos una diversidad de programas entre diplomados y máster que le permiten al médico poder decidir qué camino tomar en su ejercicio profesional. Una vez que esto se ha fortalecido,
También nos dimos cuenta que no solo el médico es importante dentro del área de la salud, que tenemos una diversidad de profesiones como la enfermería, nutrición, fisioterapia, psicología, incluso los farmacéuticos, que requieren también esos elementos para ellos poder engrandecer su profesión y mejorar todos los aprendizajes obtenidos en el nivel de su licenciatura. Una vez que hemos creado todo este enlace, nos expandimos en Europa a Portugal, Francia e Italia. Y después de esto, obviamente, había un mercado muy importante, que, como lo es Latinoamérica, y hace 7 años, un poquito más de 7 años, ya casi 8 años, llegamos a México. En México también sentamos precedentes con un curso que es el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas y que hoy también se ha diversificado en toda la gama de cursos que tenemos y máster para ellos. Después pusimos el foco en Centroamérica. En Centroamérica tenemos una universidad, que es la Universidad San Judas Tadeo, la cual tiene la licenciatura en medicina. Esto obviamente nos hace acreedores a esa validación de todos nuestros programas por parte de una institución educativa, al mismo tiempo que tenemos el aval por parte de la Universidad a Distancia de Madrid o UNIMA a nivel de España. Y obviamente nos seguimos expandiendo en todo este conocimiento que hemos visto de los profesionales de la salud a la zona andina, teniendo nuestra base principal en Colombia, pero también fortaleciéndonos a través de Ecuador, Perú y Bolivia, y hoy con mucho orgullo y con mucho gusto en Paraguay. Y también por otro lado tenemos la parte de Brasil. Quiere decir que a mí es la institución más grande de toda Latinoamérica en programas de salud. Y es así, puesto que las cifras lo comprueban. Más de 39,000 estudiantes entre el 2022 y 2023, con más de 100,000 egresados en todos estos años de experiencia, con más de 20 instituciones y academias que tenemos dentro de nuestro portafolio, más de 300 programas y cursos, como se los decía, con 10 áreas de conocimiento y más de 1,500 profesionales en el área de la salud que imparten cada uno de estos programas. Esto que nos permite desarrollar los líderes en salud en todas las regiones de Latinoamérica, para permitir que también aquellas personas que buscan esos profesionales de la salud sumamente preparados y enfocados a brindar el servicio que corresponde, puedan brindar ellos esa bolsa de trabajo para poder tener ese objetivo. Y obviamente estamos basados en la esencia que son todas nuestras instituciones educativas y académicas. Como ustedes pueden ver, AMIR es una institución educativa con mucha experiencia, además con grandes profesionales de la salud que están llevando a cabo el análisis de lo que requiere cada uno de ustedes y creando los contenidos y actualizándolos para que ustedes tengan cursos adecuados para su ejercicio profesional. Dicho esto, vamos a dar paso ahora sí a nuestra plática del día de hoy, a nuestro webinar sobre las tendencias de la educación moderna. Todos sabemos que a partir de la pandemia, la educación cambió, la educación se transformó. Y hoy, precisamente, tenemos todavía más programas que nos permiten alcanzar lugares tan distintos y profesionales tan diferentes, precisamente utilizando las herramientas tecnológicas. Hoy yo estoy en México, parte del equipo está en Colombia, ustedes están en Paraguay y nuestro ponente también se encuentra en dicha región. Doctor Carlos, bienvenido, un gusto poderlo tener el día de hoy en este webinar para que usted nos platique cuáles son, desde su experiencia,
esas tendencias que tenemos actualmente en la educación, de qué manera podemos hacernos de estas herramientas tecnológicas y de qué forma utilizarlas. Adelante, por favor, dejamos cámaras y micrófonos con usted. Muchas gracias, doctor Jesús. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí se me puede escuchar? Sí, te escuchamos bien, Carlos. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Voy a ahorita a pasar a compartir pantalla para poder proyectar la presentación que les he preparado. Eh, Ahí tengo que estar ya compartiendo la pantalla. ¿Sí se observa? Listo, se ve muy bien, Carlos. Nada más que escucho un doble ruido, ¿sí? en tu speak. Si pudiéramos corregirlo, si me ayudas a corregirlo, por favor. Que es como un eco. Como sucia la comunicación y un eco. Vamos a ver. La presentación se ve muy bien. A ver, otra vez, Carlos, disculpa. ¿Ahí se escucha mejor? Un poquito más lejos, pero se escucha mejor. Ok. Voy a tratar de hablar un poco alto, porque de todas maneras estoy en una habitación que causa un poco de eco. ¿Quizás ahí? A ver, ahí te escuchamos un poco mejor. Ok. Entonces, ya ahí ya puedo comenzar. Si me escuchan, ya está todo bien con el audio. Ok, okay, perfecto. Listo, entonces. Bueno, pues antes que todo, antes de empezar, poder agradecerles acá por estar acá presente, compartir un poco de mi experiencia con la educación médica, que al mismo tiempo soy docente y también soy estudiante bajo esta modalidad. Así que bueno, imaginemos un poco de que somos acá todos un grupo de estudiantes de medicina, de obstetricia, de enfermería. Estamos ansiosos por aprender, sentados en un aula tradicional, escuchando atentamente lo que dice un profesor, escribe un par de cosas en la pizarra. Ahora, si nosotros traspolamos esto con un simple clic y nos teletransportamos al presente, donde esos mismos estudiantes están en sus casas, frente a sus computadoras o a su celular, a su tablet, asistiendo a clases virtuales. Este cambio radical en la forma de enseñar y de aprender medicina no solo se vio acelerado por la pandemia, si bien es cierto, la pandemia marcó un antes y un después en la educación virtual, esta ya se venía presentando de poco a poco, eh, fue siendo adoptada por varias universidades y fue redefiniendo de poco a poco la educación médica virtual. La educación tradicional, basada en clases presenciales, como en sesiones de grupos pequeños, laboratorios prácticos, ha sido desde siempre pues, la piedra angular de una formación médica durante décadas. Nuestros padres, y quizás también los padres de nuestros padres, recibieron clases de esta manera. Sin embargo, como les mencioné hace un momento, pues la pandemia nos obligó a replantearnos estos métodos. De un día para otro y sin avisar, las instituciones educativas de todo el mundo se vieron en la obligación de adaptarse e implementar este sistema de aprendizaje en línea para poder continuar con la formación, en este caso, pues, de futuros médicos, de futuros enfermeros, obstetras, personal de la salud en general. Pero esta transformación, como les digo, no comenzó en la pandemia. Mucho antes, algunas escuelas de medicina alrededor del mundo estaban explorando, estaban coqueteando con este potencial de aprendizaje en línea para poder complementar las clases presenciales, buscando maneras de mantener a los estudiantes comprometidos y seguros. Estas son dos frases muy importantes, dos palabras muy importantes que vamos a ver más adelante, que se han hecho varias investigaciones, varios metaanálisis, que son las investigaciones de más alto, bueno, uno de los más altos niveles de investigación, porque de hecho hay un poco más arriba, en donde todas estas investigaciones
concluyen en lo mismo. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero. Así que ahora, pues, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan efectiva es realmente el aprendizaje en línea en la educación médica? Yo sé que como es algo relativamente nuevo, como todo lo nuevo, al principio genera un poco de resistencia, con el tiempo nos vamos adaptando a ella y nos vamos a dar cuenta de que en realidad tiene muchos beneficios. A pesar de que los desafíos, como la falta de práctica clínica, el estrés psicosocial generado por la situación global, pues la educación en línea ha demostrado ser una herramienta poderosa. Instituciones en todo el mundo, en todos los continentes, Asia, Europa, África, América, han implementado plataformas innovadoras, adaptándose rápidamente para poder asegurar que los estudiantes no pierdan su ritmo de formación. Así que hoy, pues, quiero llevarlos a través de un viaje de estas nuevas tendencias, explorar los desafíos que hemos enfrentado y celebrar las ventajas que hemos descubierto en el camino. Juntos, pues, vamos a analizar cómo la educación médica en línea no solo ha sobrevivido a una crisis global, sino que ha emergido mucho más fuerte, lista para poder enfrentar el futuro con innovación y resiliencia. Por ejemplo, por acá, vamos a empezar viendo esta pequeña diapositiva, en donde estamos comparando pues, el aprendizaje tradicional con el aprendizaje con tecnología. Vemos que en el aprendizaje tradicional pues, utilizamos materiales e instrumentos de aprendizaje muy básicos, papel, lápiz, bolígrafo, pizarra, puede ser proyector, computadoras, un acceso limitado a materiales de educación e información como son los libros, ¿sí? Y también tenemos que la enseñanza y el aprendizaje por lo general ocurren en persona dentro de una aula de clases. Comparando esto con la educación virtual, tenemos un mayor acceso a los materiales de educación e información, sobre todo información actualizada. Un libro, por lo general, desde que empieza a escribirse hasta el que se ha publicado, pueden pasar prácticamente de 2 a 5 años. No se diga el tiempo que demora en ser traducido si es que este ha sido escrito en otro idioma. En cambio, la educación en línea, usamos de, por ejemplo, traductores muy buenos que han sido adaptados al lenguaje médico. Tenemos información también en español, utilizándose en tiempo real, y esto es uno de los mayores beneficios que nos va a ofrecer la educación en línea. Otro es que tenemos de dónde escoger. En Internet la información prácticamente es infinita. Hay más canales y más herramientas disponibles para la comunicación y la colaboración. Y también hay facilidad para poder personalizar el aprendizaje de acuerdo a las necesidades, porque es un hecho pues, de que no todos aprendemos de la misma manera. Ahora, en esta primera diapositiva, que fue un estudio realizado entre los años 2020 y 2022, en todo el auge de la pandemia, pues se trata de una revisión sistémica doble ciego, donde se evaluaron los beneficios de la educación médica en línea implementada durante la pandemia de la COVID-19. ¿Qué fue lo que encontró este estudio? El estudio encontró pues, de que la educación médica en línea durante la pandemia ofreció varios beneficios significativos, como por ejemplo, mayor accesibilidad y flexibilidad, mejorando de esta manera la interactividad y la satisfacción entre los estudiantes con el proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir con estas palabras un poco complejas y quizás un poco aburridas? Por ejemplo, con accesibilidad me refiero a que la educación en línea permitió a los estudiantes acceder a recursos educativos desde prácticamente cualquier lugar. Más de uno se pudo, por cuestiones de la pandemia, no haber pasado en su casa, en su ciudad natal, sino que se pudo haber ido a otro lado mucho más lejos por seguridad. Y esta flexibilidad que ofrece la educación en línea, pues, los benefició. Lo que nos conduce a la siguiente palabra, la flexibilidad. Ofreció horarios flexibles, permitiendo a los estudiantes gestionar mejor su propio tiempo. Y también mejoró la calidad del aprendizaje, ya que los estudiantes reportaron una alta satisfacción con el contenido y la metodología en línea. Y no solo eso, también mejoró la retención. Y más adelante vamos a ver un estudio comparativo muy interesante, en donde no solamente evaluaron esta parte subjetiva en cuanto a la sensación de cómo recibieron los estudiantes de educación en línea, sino también se evaluó su desempeño. Y hay unos valores muy sorprendentes. Bueno, pues en esta investigación también se demostró de que mejoró la retención de los conocimientos gracias a los distintos tipos de materiales accesibles, además de que eran repetibles. Eso es otro beneficio de la educación en línea.
Cuando estamos en un aula de clase, en un aula física, con nuestro docente impartiendo, explicando algún tema, es cierto de que no siempre uno lo llega a entender a la primera vez. Esto es uno de los beneficios que ofrece la educación en línea, es que nosotros podemos repetir, si se trata de un video, o releer una y otra vez la información, hasta que de alguna manera, o incluso buscar otra manera de poder aprender. Por ejemplo, por acá tenemos otro estudio. Este de acá fue un estudio comparativo de que les estaba hablando, de que se evaluó la efectividad del aprendizaje presencial tradicional versus la educación digital en línea en estudiantes de ciencias básicas de medicina durante la pandemia. Fueron estudiantes de primer y segundo año. ¿Cómo más o menos hicieron esta investigación? Pues utilizaron evaluaciones académicas y encuestas para poder medir el rendimiento y la satisfacción de los estudiantes. ¿Qué fue lo que encontró este estudio? Este estudio encontró que el rendimiento académico fue muy similar entre los métodos tradicionales y en línea. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos en el cuadro acá de la derecha, perdón, el cuadro acá de la derecha, vemos acá que menciona la educación presencial, acá en esta primera parte, educación presencial y educación en línea, estudiantes de segundo año. Sí, educación presencial y educación en línea. Acá vemos que evalúa el desempeño de los estudiantes de la educación presencial, que era un desempeño del 74%, mientras que los de la educación en línea, un desempeño del 73%. ¿Sí? Luego también este estudio fue un poco más allá, no solamente se basó en evaluar a los estudiantes durante un año, sino que también se evaluó mandándolos un año de educación en línea y el siguiente año de educación online, y viceversa. ¿Sí? Un grupo de estudiantes, un año de educación en línea y otro presencial, y otro grupo viceversa, presencial y luego en línea, ¿no? Como que invirtieron el orden en el que los enviaron a estudiar. ¿Y qué fue lo que encontraron? Resultados muy similares. Los estudiantes, tanto que estuvieron en el primer año de educación presencial, tuvieron el mismo desempeño que al siguiente año cuando fueron a la educación en línea. Demostrándonos una vez más porque este tipo de educación en línea ofrece una gran flexibilidad y accesibilidad a todos los documentos que sean requeridos para poder estudiar. En este estudio, pues, también los estudiantes al final de la investigación, y esto fue algo que me llamó mucho la atención, es que sugerían un enfoque híbrido para las clases. ¿Qué quiere decir con esto? De que no solamente sea un año de corrido, solo online, o un año de corrido, solo presencial, sino que sería mucho más benéfico para ellos que durante el mismo año de clases se combinen ambos tipos. Esto en realidad es un hallazgo bastante interesante, sobre todo en el aspecto académico, que no hubo diferencias significativas en el rendimiento de ambos grupos. La satisfacción de los estudiantes, sobre todo aquellos que estudiaron en línea, recibió una mayor puntuación en cuanto a flexibilidad y accesibilidad. ¿Sí? Pero hubieron algunos desafíos técnicos. De todas maneras, no todo es color de rosas. Es que algunos estudiantes, por ejemplo, y esto es algo que a más de uno le tuvo que haber pasado, sobre todo en la pandemia, experimentaron problemas técnicos y dificultades con la automotivación, ya que si bien es cierto, el ser humano es un ser social, el estar aislado mucho tiempo también como que no es muy bueno. Así que por eso es que al final de la investigación los mismos estudiantes sugerían un tipo de estudio híbrido que combine tanto la educación en línea como la educación presencial. ¿Sí? Vamos ahora con la siguiente diapositiva. Yendo un poco más lejos y aprovechando todas las bondades que nos da la tecnología, en este otro estudio, es un estudio descriptivo realizado en estudiantes que deben rotar por cirugía en su año de internado, pero por cuestiones de la pandemia no pudieron realizar sus prácticas quirúrgicas. A muchos de nosotros nos pudo haber pasado eso, que justo durante nuestro año de internado, que es un año netamente práctico, nos chocó con la pandemia y había ciertas cosas que no podíamos realizar por la COVID. ¿Sí? ¿Qué sucedió con este grupo de estudiantes? Pues este grupo de estudiantes fueron sometidos a realidad virtual. ¿Sí? A el uso de VR, que es algo que prácticamente
por ejemplo, Google, Apple está implementando. De hecho, hay una aplicación de Elsevier súper buena, se llama Complete Anatomy, que también posee gafas de realidad virtual. Y bueno, yo las he llegado a utilizar y son bastante buenas la experiencia y también el grado de satisfacción y la manera en que se consolida el conocimiento de esta manera es increíble. A falta de, por ejemplo, de usar la realidad virtual, trae 10 sobre 10. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con este tipo de cosas? Que igual más adelante lo voy a conversar. Es el problema de los costos. Ya que, por ejemplo, los equipos de realidad virtual son bastante caros, así que representan un desafío significativo dentro de la educación virtual. Y así yo podría citar, de hecho, varios ejemplos. En mi canal de YouTube, por ejemplo, utilizo también algunas clases en línea en 3D, que es netamente gratuito, es solamente neurocirugía, se llama neurocirugía de Art Cohen, súper bueno. En realidad se los recomiendo que lo puedan revisar en caso de que estén ustedes interesados. Y esto ahora acá nos redirige a la siguiente diapositiva. Nuevas tendencias de la educación virtual. Sí, los estudios recientes pues, han mostrado, por ejemplo, beneficios significativos de la realidad virtual de la educación médica. Por ejemplo, en una investigación realizada en 2023 se demostró que las simulaciones de procedimientos quirúrgicos con realidad virtual mejoran notablemente la retención del conocimiento, las habilidades técnicas, proporcionando de esta manera un entorno seguro para practicar antes que el estudiante se enfrente a pacientes reales. Y esta es otra bondad que tiene la educación virtual, ya que el uso de la realidad virtual de la enseñanza, por ejemplo, en anatomía y fisiología, mejora el desempeño en pruebas de comprensión espacial de las estructuras anatómicas en comparación con los métodos tradicionales que nos dan los atlas, que seguramente nuestros padres y nuestros abuelos, en caso de que hayan sido médicos o personal de salud, seguramente estudiaron con alguno de ellos. Por ejemplo, por acá, en esta otra diapositiva, podemos ver que esta investigación identificó que la realidad virtual es bastante eficaz para desarrollar habilidades clínicas, permitiendo a los estudiantes practicar diagnósticos y tratamientos con pacientes virtuales y recibiendo una retroalimentación instantánea. Esto es algo súper bueno, porque, por ejemplo, podríamos no hacer una clase con realidad virtual, podría, por ejemplo, ser una clase en línea, como una videollamada, como en este momento estamos haciendo. Estamos frente a nuestro docente que nos narra un caso clínico y los estudiantes van desarrollando en tiempo real el caso clínico que su docente le va narrando. El docente va diciendo, sí, el paciente. Creo que estamos teniendo problemas con la comunicación con Carlos. Carlos, te nos pausaste un momento. Si pudiéramos recuperarlos, le pido al equipo que lo comente offline con Carlos. Carlos, parece que ya estás de regreso. Sí, sí, aquí estoy. Listo, es que se había cortado un poco la comunicación. Adelante, por favor, continúa. Ok. Se realizó para poder evaluar el impacto de la utilización de pacientes virtuales en la educación médica. Se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda bibliográfica en base a datos relevantes, seleccionando estudios, donde se aplicaron criterios de inclusión y de exclusión para poder garantizar la calidad de los estudios seleccionados. Luego de esto se extrajeron los datos pertinentes. ¿Y qué fue lo que concluyó toda esta investigación? Los resultados tras todo este análisis exhaustivo concluyó resultados sorprendentes. En primer lugar, se observó que el uso de pacientes virtuales en la educación médica estaba asociado con una mejora en el conocimiento clínico de los estudiantes. También se encontró, por ejemplo, que los estudiantes que utilizaron pacientes virtuales mostraron una mayor confianza en sus habilidades clínicas y una mejor capacidad para tomar decisiones. También se destacó que el uso de pacientes virtuales facilitaba el aprendizaje
más autodirigido y permitía a los estudiantes practicar en un entorno seguro y controlado. Esta es una parte muy importante, un entorno seguro y controlado. De hecho, parte de la tesis que yo hice para mi maestría en docencia, justamente hablaba sobre la utilización de prototipos 3D dentro de la práctica médica, en donde parte de la conclusión, no es toda la idea, pero parte de la conclusión en lo que yo sugería era que servía no solamente tener una modalidad presencial de educación, sino que más bien una educación híbrida. Es mucho más benéfica, aparte de que permite a los estudiantes practicar en un entorno seguro y controlado. Esas son dos frases para las que siempre marqué al final de mi tesis. Pero bueno, continuando. A pesar de todo esto que les estoy mencionando, también se identificaron algunas limitaciones, como por ejemplo la implementación de los pacientes virtuales, así como la falta de estudios a largo plazo que valoran el impacto en la práctica clínica real. Esto nos lleva ahora a la última diapositiva, y son los desafíos de la educación médica. Uno de los mayores desafíos de la educación en línea es la falta, por ejemplo, de lo que mencionaba en un principio, la falta de interacción cara a cara entre estudiantes y profesor. La interacción en tiempo real es crucial para el aprendizaje activo y la situación de casos clínicos complejos. Por ejemplo, también la falta de interacción directa con nuestros compañeros puede llevar a una disminución en la motivación y el compromiso de los estudiantes. Otra limitación que no solo se basa en el aprendizaje teórico, sino también en la práctica clínica, pero son cosas que en un futuro, con toda la tecnología que tenemos, muy seguramente vamos a poder simular entornos clínicos que puedan reemplazar muy bien la experiencia a la que se enfrenta un estudiante cuando está frente a un paciente por primera vez. Otro desafío, por ejemplo, importante puede ser, aunque ahora en día digamos que el Internet es casi universal, casi todo el mundo tiene un celular a la mano, ¿sí? Pero de todas maneras puede existir cierta desigualdad en cuanto al acceso a la tecnología. Sí, no todos los estudiantes tienen, por ejemplo, acceso a una conexión a Internet de alta velocidad que les pueda garantizar una llamada en tiempo real con conectividad segura. De hecho, yo en este momento se me acaba de ir un rato el Internet y también llegué un poco tarde porque justamente se me había ido de energía. ¿Sí? Así que esas son esas pequeñas cosas que son los desafíos a los que se enfrenta la educación virtual. Pero desafíos hay en toda modalidad, sea presencial, sea híbrida, sea virtual, cualquier tipo de modalidad siempre va a tener sus desafíos. Y bueno, chicos, hasta acá ha terminado mi presentación sobre las nuevas tendencias de la educación. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Qué interesante disertación acabas de presentarnos acerca de las nuevas tendencias que tenemos en la educación médica virtual y cómo es importante que todos los profesionales de la salud empiecen a tener todas estas habilidades de comunicación, de educación. Y yo creo que para iniciar, digo, para todo nuestro auditorio que está actualmente con nosotros, si tienen alguna pregunta, ocupen por favor el chat con toda confianza. Pero para iniciar esta parte del webinar, yo sí te preguntaría, ¿cuál es el alcance de la educación presencial versus la educación a distancia? Bueno, pues la educación virtual versus a distancia. Sí, no, la presencial versus la de distancia. Bueno, por ejemplo, acá que yo estoy en Ecuador, la educación presencial es algo que está establecido, supongo que es igual en todas las universidades, pero cada vez más se viene implementando la educación a distancia. Han comenzado con carreras que, si bien no tienen un aspecto tan práctico como lo tiene en la medicina, hay varias universidades que, por ejemplo, ya tienen carreras a distancia de leyes, sociología, psicología. Y yo creo que
para poder atravesar esa barrera de llegar a hacer una carrera de medicina a distancia, podría ser dentro, o sea, si corresponde a los primeros años del currículum educativo. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y yo creo que ahí una parte muy importante es que una clase presencial te limita a solo un número de alumnos muy acotado, es decir, al tamaño que tiene el aula. Si el aula te da para 30 personas, solo puedes tener 30 personas en ese momento. Si el aula te da para 50, solo 50. La educación a distancia, la gran ventaja es que te puede hacer grupos muy grandes. Y aquí te pongo un ejemplo, Carlos. En uno de nuestros cursos, donde el tutor se conecta de forma sincrónica, llegamos a tener hasta 250 alumnos. Cosa impensable en la presencialidad, ¿estás de acuerdo? Imagínate, tendría que tener un auditorio, no un salón de clases. Pero que además, como tú lo acabas de presentar, a través de estas herramientas, pareciera que ya estoy en una clase. Y esas limitantes que tú mencionabas con relación al face to face, tú estás en Ecuador, nuestro equipo técnico ahorita y de marketing está en Colombia, yo estoy en México, nuestro auditorio está en Paraguay y estamos todos disfrutando de la misma ponencia en el mismo nivel. No hay ninguna diferencia. O sea, esa brecha se ha cortado, ¿verdad?, entre la presencialidad, porque además las herramientas que nos están brindando las diferentes IT que están desarrollando herramientas tecnológicas para la educación se han potencializado. ¿Te acuerdas tú cuando iniciábamos con Zoom en la pandemia? Pues nada más era la camarita y el micrófono. Y hoy esa aplicación tiene muchas ventajas. Teams, como lo estamos utilizando ahorita, ni existía en ese entonces, ¿te acuerdas? Y hoy ve toda la gama de ventajas que tienes para poder prácticamente vivir una sesión como si estuvieras de manera presencial en un aula. ¿Sí? Exacto. Hoy, ¿cuál para mí sería el objetivo de estar en un aula? Tú lo dijiste muy bien, Carlos. El estar con la convivencia con mi compañero. Creo que esa es una de las ventajas que puede tener todavía la parte presencial, pero como lo dijiste, en el área de la salud, sobre todo a nivel licenciatura, los primeros 2 años que son ciencias básicas, podemos hacerlo de esta manera y llegar a mercados más grandes. Después, los siguientes 2 años en la parte de prácticas, ahí ya te da la habilidad de poder tener esa convivencia uno a uno con mi compañero y con el paciente. Y finalmente todos aquellos que hacemos el internado, el rural en algunos países, el servicio social en otros, pues obviamente poner a disposición todos nuestros conocimientos de la comunidad. Pero ahora la pregunta, Carlos, y después de que yo terminé una licenciatura, ¿cómo garantizo mi preparación? ¿Cuál sería la mejor herramienta? ¿Un aprendizaje presencial o un aprendizaje virtual? Ya que terminé la licenciatura. Bueno, pues una vez que hemos terminado la carrera, de hecho, yo soy una de las personas que vive en educación virtual todos los días, tenemos que trabajar, vamos a estar mucho más ocupados, extender nuestro tiempo para estar presencialmente en un aula, como que se dificulta un poco, así que la mayoría de los profesionales optamos por la educación virtual, optamos por la educación a distancia porque se adapta. Creo que tenemos otra vez problemas de comunicación. Pero lo que estaba diciendo Carlos es muy cierto. Él es un experto educativo en educación virtual, valga la redundancia. ¿Sí? En el día a día, Carlos siempre está teniendo sesiones de este tipo con sus alumnos. ¿Sí? Y la verdad es que la gran ventaja que tiene en esos momentos es que llega a mucho auditorio, a muchas personas. ¿Sí? Una de las grandes ventajas que tenemos en ANIR precisamente es que tú tienes sesiones grabadas con clases dadas por ponentes de nivel internacional, pero también tienes tutorías, es decir, sesiones síncronas como esta, en donde está conectado el tutor, en donde estás conectado tú como alumno, en donde puedes resolver todas tus dudas o preguntas que te hayas generado, y eso permitirte el desarrollo.
Un ejemplo de esto lo tuvimos el día de ayer en otro webinar, en donde tuvimos 2 médicos que hicieron el examen del MIR, del médico interno residente. Lo hicieron en España. Y ellos se prepararon con nosotros en este curso del MIR y nos comentaban que efectivamente uno de ellos se fue de forma presencial. Esto, ¿saben qué implicaba? Más gastos, porque tenía que vivir en España. ¿Sí? Pero ¿qué creen? 2 de sus compañeros hicieron el curso a nivel virtual. ¿Hubo alguna diferencia? No. Los 3 se quedaron. Los 3 fueron aceptados en el examen. ¿Hubo una diferencia en el aprendizaje? No, ninguna. Al contrario, el aprendizaje fue el mismo. ¿De qué dependía? De nosotros. De esa apertura que tengas tú como alumno, aprender de esta manera. Y no cerrarnos como muchas veces. Es que yo solo aprendo de manera presencial. Carlos lo dijo ahorita hace unos momentos. Creo que cada mes más la parte presencial va a ir desapareciendo. No por completo, ¿verdad, Carlos? Pero esa presencialidad poco a poco va a ir desapareciendo y más va a seguir incrementando la parte virtual. Escucho, Carlos. Bueno, creo que se me había cortado lo que habías mencionado anteriormente de la pregunta que me habías hecho. Y Claro. era que, o sea, la educación virtual, la ventaja que nos da cuando hemos egresado, nos hemos graduado, es que esta se adapta a nuestras vidas y no nuestra vida se adapta a ella. Porque ya nos graduamos, tenemos que trabajar, tenemos otras responsabilidades y gestionamos nuestro tiempo y las clases van de acuerdo a nuestra velocidad, a nuestra disponibilidad y lo podemos hacer desde la casa sin necesidad de movilizarnos. Porque el hecho de trasladarse a un lugar representa tiempo, por ejemplo, hay que preparar la comida, hay que gastar en transporte, y todas estas cosas nos ahorramos con la educación médica. Así que posterior a una licenciatura, posterior a terminar una carrera, si queremos hacer una maestría, si queremos especializarnos en alguna de las ramas de la medicina, la educación virtual, la educación a distancia, yo creo que es nuestra mejor opción. Eso, muy bien. Lo acabas de decir exactamente, Carlos, porque nos ahorra dinero, nos ahorra tiempos y además disgustos con el tráfico, ¿no, Carlos? Que casi en nuestros países no hay tráfico y entonces el desplazamiento que puede llevarte 15 minutos te lleva más de 1 hora, ¿verdad? Entonces, las grandes ventajas y que además, en el momento que tú tengas el espacio, estés relajado, ya hayas comido, ya hayas descansado, te puedes poner a revisar todos tus materiales de forma tranquila y obtener lo mejor de ese aprendizaje que estás teniendo. Muy bien. No, Carlos, me podría quedar horas platicando contigo de este tema que es para ti y para mí muy apasionante, pero pues bueno, tenemos que llegar al final de nuestro webinar y me gustaría que pudiéramos cerrar con unas palabras tuyas para todo nuestro auditorio. Bueno, pues en cuanto al tema de hoy, pues les quisiera decir de que no generen resistencia ante todos los cambios que trae consigo la tecnología. Estamos viviendo un tiempo, un auge de tecnología, inteligencia artificial dentro de la educación. Si simplemente hay que adaptarnos, hay que aceptar el cambio, hay que abrazarlo, hay que recibirlo bien, porque podemos sacar muchísimas cosas buenas, ahorrarnos muchísimo tiempo, ser mucho más eficientes en nuestro trabajo, ser mucho más precisos al momento de dar nuestro diagnóstico. De hecho, yo trabajo bastante con inteligencia artificial para poder generar todos los contenidos. Así que, bueno, mi recomendación sería de que todos cambiemos a la misma, bueno, quizás no a la misma velocidad, pero nos adaptemos a los cambios que estamos viviendo día a día. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que esto es muy importante, es aprender a adaptarnos al cambio, a la transformación. Y algo es continuo, es precisamente ese cambio. Aprender a continuar con esta transformación que nos dejó el antes y el después del COVID, y que obviamente ya no va a cambiar.
va a seguir evolucionando. Hoy tenemos herramientas como ChatGPT, herramientas de inteligencia artificial, que también se van a sumar a nuestro ejercicio profesional y que al contrario de lo que dice mucha gente, yo creo que en lugar de desaparecer el profesional de la salud, se va a empoderar aún más, porque detrás de esa inteligencia siempre tiene que haber una persona más inteligente que integre todos esos conocimientos que nos brinda precisamente todas estas nuevas herramientas. Entonces, la verdad es que por nosotros queremos darte las gracias, doctor Carlos, por esta gran charla. Para nosotros fue un verdadero placer escucharte con esa pasión con la que vives la educación virtual. Gracias a todo nuestro auditorio que estuvo atento a esta sesión el día de hoy. Gracias al equipo de marketing, al equipo técnico que el día de hoy hicieron posible que estuviéramos conectados con ustedes de forma síncrona en cada uno de nuestros países, por más sorprendente que pueda parecer, ¿verdad? Y de verdad, y tú buscas una profesionalización en la cual puedas tú avanzar a tu propio ritmo y con tus propios tiempos, en AMIR tienes un amigo y un respaldo. Muchísimas gracias, pasen una excelente noche y les mando un fuerte abrazo en donde quiera que estén. Gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor.